Hola, exploradores de la historia. Quien les habla es la estudiante Belkidayana Marulanda España de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial y Comercio Exterior de la prestigiosa Universidad Señor de Zipán. Hoy nos embarcaremos a través del tiempo en el corazón de Lambayeque, donde la cultura y historia convergen de una manera asombrosa. ¡A bailar! Y para saber un poco más sobre la cultura Sicán, tenemos el placer de conversar con Iván Talledo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Soy Iván Talledo, como bien lo dices, y soy guía oficial de turismo aquí en el Museo Arqueológico Nacional Bruní. ¿Qué sabes sobre las prácticas de conservación de los alimentos de los Sicán? Bueno, esta cultura aprendió muy bien a conservar sus alimentos, partiendo de que eran una sociedad que heredó muchas técnicas para poder hacer. Y el proceso de conservación va a depender mucho de conocer, ¿no?, profundamente el fruto y cómo reacciona una vez que este es cosechado. Y me refiero, por ejemplo, los climas o las estaciones, verano, y todos estos. Entonces yo creo que de ahí parte muy bien el primer conocimiento de ellos para poder aprender a conservar. ¿Podría mencionar cuáles fueron sus ingredientes o sus alimentos, o sea, que ellos valoraban mucho? Ellos, por ejemplo, van a cosechar lo que es el maíz, ¿no? Tenemos, por ejemplo, maíz. Van a cosechar no solamente lo que son frutos, sino los bienes para ellos. Y me refiero, por ejemplo, a la vestimenta, el algodón, por ejemplo. Tenemos cultivos, hay yuca, se cultivaba el famoso loche, por ejemplo, ¿no? Eso era parte de los cultivos, o sea, los pallares. ¿Cómo hacían ellos para pasar como su sabiduría de generación en generación respecto a la conservación de los alimentos? Bueno, lo que pasa es que en esa época existían los famosos grupos de familia. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. De que, por ejemplo, si mi tatarabuelo era agricultor, quiere decir que yo, que soy el tataranieto, voy a ser agricultor, ¿no? Entonces yo creo que el primer conocimiento se va a hacer heredado, de padre a hijo. ¿Cuáles eran los métodos específicos que utilizaban los Sicán para conservar sus alimentos? Bueno, volviendo a lo que yo te decía ahora un poco, es conocer primero el tipo de alimento que se va a sembrar y en qué tipo de estación da mucho. Entonces, si son frutos que se conservan muy bien en zonas cálidas, entonces el espacio de conservación tiene que ser cálido. ¿Qué tipo de animales ellos cazaban? O sea, como su carne y cómo ellos hacían como para preservarlos. Si se trata, por ejemplo, de recursos marinos, mucho el lavado con las sales del mismo mar. Igual también, no es de pronto pescar lo necesario. Si lo van a llevar a otras zonas por intercambio comercial, lo que se necesita, ¿no? Y va con una protección sana. Y además que el consumo debía ser rápido. Y hablando del pescado, o sea, tengo entendido de que también secan el pescado. Entonces yo quisiera saber cuál es el proceso del secado del pescado, qué tanto tiempo puede durar, o sea, si años o si días o si depende de cómo lo almacenen. Para poder secar, por ejemplo, el pescado, y eso me recuerda mucho lo que es la raya, es de pronto abrirle las vértebras, sacarle un poco los vísceras, todo lo que tiene dentro. Es como hacer como un proceso de momificación, es quitarle todo lo que hay dentro, lo que haga que esto se pudra. Es bañarlo un poco en lo que es sal, secarlo y tenderlo al sol. Pero también hay el secado en polvo, que es a través de la misma calentura, del mismo fuego, de las brasas, de la piedra, en donde esto hace que la carne, por ejemplo, ya sea de llama o de venado, se deshidrate. Tengo entendido que en la cultura Sicán eran muy arraigados, creo que se dice, Sí, a los dioses y de sus alimentos. ¿Cómo era esa relación que tenían la cultura Sicán? Bueno, como todas las culturas, ellos, los métodos que seguían, el proceso que seguían, lo que buscaban, siempre lo han hecho pensando en las divinidades, ¿no? Y lo que ellos obtenían de la tierra, en su pensamiento, era porque las divinidades se les habían dado. Y esto es un proceso, porque hablamos mucho sobre la siembra y la cosecha, la siembra y la cosecha, y la conservación y esto, pero ¿qué pasó antes de eso? Un ritual,
adorar a los dioses, que las deidades fructifiquen, todo un proceso. Y claro, ustedes saben que la tierra es fértil, entonces va a fertilizar un fruto y ellos van a agradecer a los dioses. ¿De qué manera? Ofreciéndole a ellos los primeros cultivos. Hacía danzas, festines e incluso hasta sacrificios de animales. Y también podríamos hablar hasta de personas, según lo que se quería lograr. Imagínate, si la tierra estaba muy infértil porque han habido épocas muy duras, ellos clamaban a los dioses. Clamaban. Incluso se sabe mucho que cuando han habido épocas de infertilidad, lloraban, clamaban, gritaban a la luna, por ejemplo. Y le entregaban a la luna lo único que tenían en ese entonces, que eran sus lágrimas. Estoy muy agradecida por su tiempo, por la conversación tan amena. Muchísimas gracias. A ustedes por su visita.